después cuando salió ChatGPT dijimos, wow, esto sí que va a cambiar todo, porque ahora cualquier chatbot puede ser conversacional, puede ser como charlar con un humano, no va a ser así la centralita de marca uno para tal cosa, marca dos para... Y entonces ahí empezamos a probar, usar, digamos, como ChatGPT o OpenAI, que fue el primer LLM, por atrás y usar todo lo que, digamos, ya ganamos de conocimiento y experiencia creando encuestas y creando chatbots que convierten. Y entonces, bueno, ahí nació ClearAI. Bienvenidos al Girocast, un espacio donde hablamos sobre tecnología, innovación y startups. Mi nombre es Rodrigo Valdés, fundador de Girolabs, y hoy le tenemos como invitada a Gaby Galilea. Ella es una amiga ya hace bastante tiempo y ella es founder de Clear AI, una plataforma súper innovadora para chats de empresas, y nos va a estar explicando cómo utiliza la AI para solucionar los problemas. Pero también queremos que nos cuente un poco su camino como emprendedora, ella hoy viviendo también en Portugal, y bueno, escalando su negocio no solamente de manera local, sino que de manera internacional. Bienvenida, Gaby, ¿cómo estás? Hola Rodri, ¿cómo estás? Un gusto de por fin estar aquí en este podcast que hace rato sigo, entre paréntesis. Así que contenta. Buenísimo, Gaby. Entonces, la primera pregunta que siempre le hacemos a nuestros invitados es, bueno, ¿quién es Gaby Galilea? Y bueno, ¿cómo hiciste para llegar a donde estás hoy con Clear AI y bueno, viviendo en Portugal? Bueno, Gaby Galilea, increíblemente, es abogada. Se recibió hace muchísimo tiempo de la Facultad de Derecho. En ese momento yo creo que las opciones de carreras que habían en Paraguay no eran muchas. Y bueno, todo el mundo seguía ingeniería, medicina, derecho. Y yo dije, bueno, voy a seguir derecho. Y después, medio en cuarto año, me di cuenta que me gustaban los negocios, que me gustaban las cosas innovadoras, ¿verdad? Pero bueno, ya estaba en cuarto año, no quería empezar de vuelta una carrera de cero. Entonces dije, bueno, voy a terminar derecho y después voy a hacer un MBA o algo así. Bueno, finalmente, fast forward hasta el 2014, empecé a escribir un blog sobre tecnología y ahí aprendí que existía algo que se llamaban startups. Y empecé a leer un poco más sobre el tema, a escribir sobre el tema y yo dije, esto es lo que yo quiero hacer, ¿verdad? O sea, lo que estaba buscando, porque yo era abogada, pero quería un cambio de carrera, pero no sabía qué. Y dije, esto es lo que yo estaba buscando, esto me gustaría hacer. Pero no sé nada del tema, ¿verdad? Literal, nunca trabajé en esto. Había trabajado en agencia de publicidad, había trabajado en negocios, organizando eventos, había hecho de todo, pero nunca jamás hice nada que tenga que ver con tecnología. Entonces empecé a aplicar a becas, finalmente me aceptaron en un programa en Italia que era para emprendedores que tenían ya una idea o emprendedores que se querían ir a pensar en una idea. Yo dije, esto es para mí, o sea, como que hayan hecho el programa específicamente para este momento de mi vida. Apliqué y tuve la gran suerte de que me aceptaron. Entonces me fui a Italia, estuve 4 meses ahí pensando en ideas, hablando con PhDs que estaban estudiando en la Universidad de Trento, que es muy buena para todo lo que es Computer Science. Y bueno, y ahí fundé mi primera startup, que bueno, básicamente estuve en eso creo que 4 años más o menos. Y bueno, y ahí empezó mi camino y aprendí todo, todo de cero. ¿4 años en Trento o 4 años con tu emprendimiento? No, en Trento estuve 4 meses Ujú. y después de ahí conseguí inversión, entonces me fui a Dinamarca, hice un programa de 3 meses de aceleración en Dinamarca que se llama Startup Bootcamp y después de ahí me fui a hacer otro programa a Berlín y también estuve, bueno, ahí en Berlín estuve un año. Y en el emprendimiento en total, yo creo que estuve desde el 2014 hasta el 2019 que empezó la pandemia y durante la pandemia, bueno, todo se fue al mazo, incluyendo mi startup. Y bueno, y después durante la pandemia estuve como un poco sin ningún proyecto pensando cuál iba a ser mi siguiente paso, si es que quizás iba a seguir una vez que termine la pandemia con Okimo, que fue mi primer emprendimiento o no. Y bueno, finalmente decidí como abrirme de esa startup y también de esa industria que era como un poco complicada. Y, y entonces, bueno, me empecé a meter en todo lo que en ese momento en un principio eran quizzes para recomendar productos porque todo el mundo estaba comprando online y yo me daba cuenta que a pesar de que la web hace mucho que existe, seguía siendo bastante deficiente la experiencia de comprar online. Y después apareció AI y todo cambió y pudimos escalar mucho más los productos y entonces, bueno, estamos con chatbots que usan o agentes, digamos, que usan inteligencia artificial para poder justamente calificar leads y cerrar ventas online. Entonces, bueno, eso es así como rápido toda mi carrera, desde que dejé de ser abogada hasta que empecé a ser startup founder.
¿Será que nos puedes contar un poquito más? Porque yo sé que a la gente les va a interesar esto. ¿Cómo hiciste para aplicar al programa de Trento? ¿Cómo hiciste para aplicar al programa de Dinamarca y después levantar capital? ¿Verdad? Se conoce ahora de un par de startups paraguayas que lograron algún tipo de inversión o algún tipo de mentoría internacional, pero realmente son contados con las manos. ¿Cuál fue el proceso que hiciste vos para llegar hasta ahí? Bueno, realmente, aparte ahora ya hay un montón o sea, ya hay más emprendedores, hay más startups, hay programas, hay VCs incluso en Paraguay, que antes no existía, ¿verdad? O sea, cuando yo empecé en el 2014, realmente no había absolutamente nada. Yo creo que solamente conocía vía dedo, que bueno, después los fundadores terminaron haciendo Toki, que uno de los éxitos que tuvo Paraguay respecto a startups, pero solamente había eso, no había nada más que eso. Y yo les había entrevistado a los de Viadedo justamente para mi blog. Entonces yo lo que hacía era como usar ese blog, digamos, para aprender. Y me acuerdo que hubo un evento en Chile, que era un evento online, y yo aproveché que era online y dije, ah, bueno, que es genial, voy a poder participar. Y en ese evento iban a hablar de que era una startup, que era un VC, cómo se levantaba inversión, todos esos puntos que yo no tenía ni idea. Entonces empecé como buscando qué había, buscando online qué podía encontrar, cómo podía aprender. Y, y después un amigo, literal un amigo, me mandó un link, me dijo, mira, hay una paraguaya trabajando en este programa en Trento, yo creo que puede ser para vos. Y yo cuando leí la descripción dije, no te puedo creer, o sea, hicieron para mí este programa. Entonces ahí apliqué literal, fue, honestamente, no sé, me cayó del cielo. Yo creo que uno cuando está buscando cosas quizás está como en una vibra así, como que vas atrayendo las cosas y tuve mucha suerte de que me aceptaron. Yo era la única paraguaya, obviamente, siempre me pasa eso, yo creo que a todos los paraguayos nos pasa, pero también era la única latinoamericana porque todos los emprendedores eran de Europa, ¿verdad? Y uno de India y yo. Pero hay demasiados programas en el mundo, entonces realmente yo le recomiendo a la gente que quiere que busque. Y ahora ya hay programas en Paraguay también que en ese momento no había. Justo más o menos en el momento que yo me fui a Italia, empezaron a salir varios concursos en Paraguay, tanto del gobierno como privados. Entonces, realmente es una cuestión de sentarse a buscar. Y hay un par de plataformas donde uno puede buscar también todos estos programas. En su momento era F6S, que yo creo que sigue existiendo. Sí, ¿verdad? Sí, Y, sí, y, sí. y seguro que hay, si uno pone en Google alternativas a F6S va a encontrar otros. Entonces, la gente que quiere es cuestión de que entre a Google y busque. Interesante también tu camino porque muchos en realidad piensan en Estados Unidos. Sin embargo, tu camino te llevó más hacia Europa. Ujú. ¿Cómo vos, o sea, vos sentís alguna diferencia o ves alguna ventaja o desventaja de estar más involucrada en el mundo de startups europeas que en el mundo americano? La principal diferencia es que en Estados Unidos hay muchísima más inversión. Entonces, el mismo programa de startups que vas a encontrar en Europa, que a lo mejor te va a dar 20.000, 30.000 euros, el mismo programa te vas a Estados Unidos y son 100.000 dólares para arriba. Entonces, ya desde el vamos es el triple de inversión. O sea, en general el americano es mucho más arriesgado. Entonces, el europeo es muy conservador. Y entonces tenés más fondos de inversión, es más fácil, creo, levantar capital, también son más grandes las rondas. Y el mercado americano es un mercado, y eso sí me di cuenta ahora también, el mercado americano es un mercado muchísimo más abierto, es más fácil vender, tenés menos regulaciones. em, y el americano en general me parece que tiene una cultura de comprar y de probar y de arriesgarse. Entonces, en ese sentido es mejor. Pero también es muy competitivo, obviamente, ¿verdad? Entonces en su momento quizás a mí, bueno, y fue también lo que, yo no sé si es que si a mí me hubieran preguntado en ese momento, ¿preferís irte a Estados Unidos o Europa? Probablemente hubiera dicho Estados Unidos, pero era la oportunidad que se me presentó y yo estaba en Paraguay y en Paraguay no había nada, entonces cualquier cosa iba a ser mejor. Incluso si me iba a Chile iba a ser mejor. Entonces en ese sentido me parece que uno hace su camino como puede y empieza donde puede. Pero yo veo que esas son las principales diferencias. Ahora Europa está como de nuevo en un proceso de querer ser, digamos, un punto para emprender, un lugar en el mundo para emprender. Hay unos cuantos emprendedores y sobre todo
unicornios europeos, tipo el Spotify, Lovable, ¿verdad? Ahora que Ujú. estamos en el mundo de AI y demás. Los founders de todos esos unicornios se unieron y armaron un proyecto que se llama Project Europe. No sé si escuchaste hablar sobre eso. Y lo que ellos quieren es invertir en la próxima generación de fundadores en Europa. Entonces todos pusieron dinero y están buscando que Europa vuelva a tener unicornios y cambiar un poco la narrativa de que en Europa no se pueden hacer cosas grandes como en Estados Unidos. Entonces yo veo un renacer, un renacer de Europa también un poco por el momento geopolítico que vivimos, de la guerra comercial que empezó Estados Unidos y demás. Entonces hay ahí como en ese sentido, Europa está teniendo una ventaja, creo, de ser una alternativa en el caso de que Estados Unidos ya no sea el lugar de donde comprar tecnología. Entiendo. Y bueno, hablando un poquito también de emprendimientos, la gente solamente ve cuando a alguien le va bien, ¿verdad? Hablábamos antes, ¿verdad? Que la gente ve cuando alguien triunfa, pero no ve todo lo que tuvo que pasar esa persona para llegar a donde llegó, ¿verdad? En tu caso, tuviste un primer emprendimiento que lo que te hizo es, te abrió las puertas al mundo, te abrió a muchos mercados, te abrió a un área de negocio muy, muy desafiante, que es el área de la salud. ¿Qué Sí. aprendiste ahí? Y bueno, que nos cuentes un poquito qué funcionó y qué no funcionó en esa primera startup. Mi primera startup fue como mi universidad, ¿verdad? Fue así mi carrera de emprendimiento. Me enseñó todo, aprendí qué es una startup, aprendí qué es validar una idea, qué es product market fit, cómo buscar un co-founder, porque yo no soy técnica, o sea, yo no programo y no tenía que aprender a buscar un co-keeper, alguien que quiera hacer conmigo la idea. Y la pasé fatal, ¿verdad? Porque tuve muchos co-founders, fue difícil. Y bueno, yo creo que para mí fue aprender a ser founder, aprender a hustle, como se dice en inglés, o sea, como a pelear, ¿verdad? Batallar, A a remar, batallar, a ver a cómo remar un vender dulce de leche, como algo. dicen. Me enseñó a levantar inversión, me enseñó tipo que me rechacen, que me digan que no, aplicar a programas. Todo, literal, todo, absolutamente todo. Fue mi universidad. ¿Y qué fue lo que no funcionó? Bueno, era un proyecto que era muy difícil en el sentido que el go-to-market es larguísimo, porque yo quería hacer una herramienta que diagnostique problemas y que sea un tratamiento para problemas visuales en niños. O sea, es ciencia Ujú. de tecnología y implica muchísima inversión. Yo ciertamente pude levantar inversión, pero no en el volumen que necesitaba para poder seguir con ese proyecto. Es súper riesgoso porque hasta que tengas algo que puedas vender pasa mucho tiempo y hay que probar mucho, hay que testear mucho. Es una industria muy regulada. Y después, bueno, durante la pandemia directamente se cerraron todos los consultorios. O sea, todo lo que no era emergencia, no funcionaba. Ujú. Entonces, creo que eso fue lo más difícil, lo más complicado. O sea, era un proyecto muy desafiante también, por otro lado, me hacía sentir muy orgullosa porque yo estaba tratando de resolver un problema real de la gente, ¿verdad? Difícil, no sé, que iba a hacer el mundo mejor. Pero vender, o sea, yo creo que no, nosotros de hecho los primeros 3, 4 años no tuvimos un producto para vender, no tuvimos, literal, no había. Y en mi segunda startup yo lo que dije es, yo quiero tener un producto que pueda vender ya así tipo ahora, ¿verdad? Yo quiero salir al mercado con un MVP, no me importa, pero quiero vender ya. Y eso fue completamente diferente porque sí, pude vender desde el principio y validar la idea y empezar a generar ingresos y eso era algo que en la primera startup no iba a poder hacer. O sea, hay ideas que no dan para generar ingresos y que realmente necesitan inversión o si no, no Y pueden ese era el escalar. caso de esta, o sea, realmente si es que no había unos cuantos miles de millones de dólares, o sea, unos cientos por lo menos, no iba a Sí, funcionar, ¿verdad? no. Y era súper riesgoso, o sea, puede salirte, puede no salirte. ¿Entendés? O sea, puede servir, puede no servir, hay muchas cosas que pueden pasar por el camino. Y bueno, yo creo que todo tiene su pro y su contra, porque después la segunda startup, mi segunda idea, era una idea muy comercial, que podía salir al mercado rápido, no necesitabas muchísima inversión para tener un MVP, pero por otro lado, obviamente la barrera de entrada es más baja, hay más competencia y demás. Quiero hablar de una cosita que me parece muy interesante, que a lo mejor vos nos puedes contar, es, ¿qué es en realidad que no te salga o que
tu startup no funcione desde el punto de vista del emprendedor? Obviamente la idea o la startup no prosperó, pero desde el punto de vista del emprendedor, mencionaste los conocimientos, pero si te animás a mencionar un poquito más algo de la parte financiera, en el sentido de que mucha gente piensa que, no sé, que si su startup muere, uno se funde con la startup también en el punto de vista financiero. ¿Eso pasa, te pasó a vos o realmente, ok, dejaste de recibir inversión y bueno, realmente lo que hiciste en realidad es empataste? ¿O hasta cuánto realmente vas a un rojo real? Claro. Yo creo que depende de cada proyecto y si el proyecto está generando dinero o no. En mi caso, en la primera startup, el proyecto no generaba nada. O sea, nosotros de repente recibíamos fondos para seguir investigando, para seguir testeando la solución con pacientes. No sé, por ejemplo, yo finalmente después conseguí una beca con la Fundación Obama, fui a estudiar a Columbia University y había una profesora a la que le interesó mucho la solución, entonces ella compró una licencia para poder testear, o sea, y sobre todo hacer una investigación en India. Y entonces ahí generamos un poco de dinero, ¿verdad? Pero no era algo constante, no era así recurring revenue, ¿Y vos, y vos realmente. dependías de ese dinero o qué hacías entre medio? Claro, porque finalmente yo al no tener un trabajo necesitaba tener un salario, ¿verdad? Para Ujú, vivir por lo menos. Entonces realmente la inversión te da un runway, ¿verdad? Qué sé yo, ujú, 1 año, 2 años, 3 años. Y yo usé todo, sobre todo la inversión era principalmente para poder pagar salario. ujú, El mío y de la persona que, digamos, haga la solución porque yo no programo, ¿verdad? ujú, Y otras cosas, o sea, comprar hardware porque también ujú. esa idea implicaba hardware. Usábamos unos sensores de ojos. Entonces también era eso. Entonces realmente, digamos, yo pude mantener, o sea, no me quedé en rojo porque éramos un equipo súper chiquitito. Y entonces digamos, mi gasto por mes no era demasiado alto. Ujú. Pero por otro lado, también llegó un punto en el cual era así, literal, si no levanto inversión, voy a tener que buscar un trabajo, ¿verdad? Claro, porque ya no te daba tampoco más para vos seguir No. a ese ritmo mucho tiempo Y esa fue más. la razón por la cual volví a Paraguay, porque yo estaba, ¿verdad?, en Europa. Y después llegó un punto en el cual tuve que tomar una decisión. Era o me quedo en Europa y consigo un trabajo, o vuelvo a Asunción, vivo con mis padres y sigo con este proyecto. Y volví a Asunción por eso y fue súper difícil, digamos, decir, bueno, voy a volver a vivir con mis papás y me voy a sacrificar y voy a ver qué onda. Entonces sí, en ese caso era como muy, digamos, de vida o muerte. Yo nunca, o sea, yo no pedí un préstamo, por ende no tenía una deuda que pagar, ¿verdad? No es que en ese sentido me quedé en la calle o con deudas. Ujú. Pero sí, yo necesitaba obviamente tener un salario y llegó un momento en el cual tuve que decidir si seguía con el proyecto o no, porque era, bueno, también el costo de oportunidad. Claro, ese momento, pero también es muy, muy sabio decir, bueno, hasta acá y pasa otra cosa ahora. Entonces, Es cuando, difícil, sí, porque cuando vos preguntas, ¿cómo sabes que falló tu startup? Y es una pregunta que es súper difícil porque, no sé, o sea, fallar también significa cosas distintas para la gente, ¿verdad? O sea, a lo mejor para mí en mi primera startup fallar era que no genere dinero y ahora ya no es más que no genere dinero, es que no llega a un X ujú, monto de facturación o que no haga un exit, ¿entendés? Porque depende de lo que uno está buscando. Yo siempre digo así, al principio cuando uno empieza a trabajar, sale del colegio y dice, yo quiero un trabajo nomás que me paguen. Y después decía, no quiero un trabajo que me paguen bien, pero también que me realice y que también tal cosa. Y ya empezás a tener como más criterios. Y yo creo que pasa lo mismo también en el caso de un emprendimiento. Bueno, eso que estábamos hablando también antes, ¿verdad? A veces uno tiene un emprendimiento, le está yendo súper bien, a la startup está facturando muchísimo, pero literal es un sufrimiento y es un nivel de estrés y de trabajo así, tipo, no sé si quiero esto 20 años de mi vida, ¿verdad? ya. Buenísimo. Ahora sí, que nos cuentes un poquito qué hace Clear AI. Bueno, ClearKI básicamente es una plataforma en la cual creamos agentes con inteligencia artificial para poder ayudar a empresas a calificar sus prospectos y cerrar ventas. Entonces, el problema que resolvemos es muy simple, sobre todo en Latinoamérica y en Paraguay principalmente.
La mayoría de las empresas se comunican con sus clientes o con sus potenciales clientes a través de WhatsApp, ¿verdad? WhatsApp es como la plataforma elegida, todo el mundo quiere comprar por WhatsApp, hablar con alguien en WhatsApp. El problema de eso es que el cliente está esperando una atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y eso implica tener un equipo humano que está atendiendo 24 horas al día, 7 días a la semana. Probablemente en 2 turnos, 3 turnos, es costoso. Y a medida que una empresa va teniendo más prospectos, más asesores humanos necesita también, ¿verdad? Porque un asesor generalmente no puede atender más de 50 y 50 ya es mucho, 50 prospectos por día para poder tener una buena atención. Entonces, y tampoco puede responder a 2 personas al mismo tiempo, ¿verdad? O sea, es humanamente imposible que yo chatee con 2 personas al mismo tiempo. Sin embargo, la inteligencia artificial sí puede hacer eso. La inteligencia artificial puede hablar con 100.000 personas al mismo tiempo y el tiempo de respuesta es cero, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros resolvemos como problema, es la capacidad de escalar sin escalar recursos humanos y sin escalar costo en recursos humanos. Y poder también mejorar la atención porque se mejoran los tiempos de primera respuesta, porque es mucho, mucho más dinámico todo. Y bueno, y por otro lado, la empresa también puede controlar mejor cómo responden sus agentes con IA a los clientes. Porque bueno, sabemos que de repente también los asesores humanos no siempre siguen los flujos, ¿verdad? No siempre es más difícil controlar un equipo humano. Entonces, bueno, eso es lo que hacemos en cortito. ¿Y cómo llegaron? O sea, me comentaste que no fue lo primero que hicieron con Clerk con el tema de los agentes de inteligencia artificial, sino que fue un segundo paso que les llevó a utilizar AI en el emprendimiento. ¿Y cómo hicieron el pivot entre lo primero que me comentaste que eran una especie de encuestas a lo que fue lo segundo que fue el chatbot o la gente? Bueno, y si nosotros empezamos pensando en la idea cuando estaba terminando la pandemia y estábamos haciendo encuestas para poder sugerirle al cliente, recomendarle productos, ¿verdad? Y cómo mejorar la experiencia de compra online. Pero era un producto que no, literalmente no era escalable porque nosotros nos teníamos que sentar a pensar con el cliente cuál era el mejor flujo, cómo hacer que la encuesta sea divertida y demás. Y eso era, pienso, humano que había que ponerle y no se podía escalar la idea. Después apareció GPT, pero cuando no era chat GPT, no sé si te acuerdas de eso. No era en formato chat, era una API, ¿verdad? Básicamente. Y yo empecé a ver y dije, esto puede ser que esta idea sea escalable. Porque esa parte que el pienso que hay que ponerle a la encuesta, que era lo que nosotros no sabíamos cómo escalar sin contratar más gente, eso es algo que puede hacer esta inteligencia artificial, ¿verdad? Y poco después ya salió ChatGPT y ahí como que era mucho más fácil inclusive probar y nos dimos cuenta, wow. Para ese entonces nosotros estábamos haciendo, al principio hicimos encuestas que eran web 100% y después ya empezamos a usar WhatsApp, mismo porque nuestros clientes nos pedían, porque como te decía, en Latinoamérica y en Paraguay se usa mucho WhatsApp. Y entonces al principio nuestros bots eran los bots tradicionales, ¿verdad? Claro. Y, y le llevábamos generalmente, o sea, tratábamos de sacarle de WhatsApp y llevarle ya la encuesta rápido. Y después cuando salió ChatGPT dijimos, wow, esto sí que va a cambiar todo porque ahora cualquier chatbot puede ser conversacional, puede ser como charlar como con un humano, no va a ser así la centralita de marca uno para tal Ujú. cosa, marca dos para... Y entonces ahí empezamos a probar, usar, digamos, como ChatGPT o OpenAI, que fue el primer LLM, por atrás y usar todo lo que, digamos, ya ganamos de conocimiento y de experiencia creando encuestas y creando chatbots que convierten. Y entonces, bueno, ahí nació Clear AI. ChatGPT salió alrededor de noviembre del 2022, Sí, como que empezó prácticamente 2023 un poco ya al boom, ¿verdad? De eso pasaron, ahora van a ser 2 años, casi 3 años. sí. A partir de ahí, ¿cómo evolucionó el mercado de los agentes de inteligencia artificial en tu rubro y cómo fuiste vos encontrando ese market fit entre tantas opciones que hay en el mercado? Obviamente al principio no habían tantas opciones Ujú. y ahora ya hay más opciones también, pero también la tecnología cambió muchísimo, o sea, son como 10 años de diferencia en 2 años, porque cuando salió ChatGPT en el 2022 no hacía pero ni un cuarto de lo que hace ahora. También era el único LLM, ahora tenés para elegir, hay otras opciones.
Y bueno, no habían agentes en ese momento, era más que nada un chat que, digamos, estaba conectado a GPT y podía responder preguntas y ahora puede hacer muchísimas más cosas. Y entonces sí son agentes, ¿verdad? Entonces, realmente yo creo que nosotros tenemos que, o sea, tenemos que correr, digamos, porque la tecnología avanza demasiado rápido, los casos de uso avanzan muy rápido. Yo, de hecho, miro Clear el año pasado, o sea, ni siquiera el año pasado. Clear de hace 3 meses es completamente diferente a lo que es ahora, pero completamente diferente. O sea, nos tocó, por ejemplo, rehacer el producto como 2 veces, no solamente porque le vamos agregando nuevos features, y porque la tecnología puede hacer más, sino porque, o sea, repensar el producto y rehacer el producto y porque cada vez que tenemos nuevos clientes y nuevas industrias y nuevos rubros, también es volver a pensar casos de uso y demás. Entonces, ¿te pasa que tenés que cambiar tu web todo el tiempo? ¿Tenés que cambiar tu pitch deck todo el tiempo? O sea, sí, cada 2 meses es otro producto. ¿Cómo manejaron el hecho de que, o sea, también se dio el momento en el que ChatGPT avanzó, pero también avanzaron otras cosas? Por ejemplo, WhatsApp también estuvo avanzando, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, s- cómo se ponen al día con todas estas tecnologías que van saliendo en el día a día? En el sentido, vamos a decir, un I más D, o son ustedes nomás lo que hacen, tienen que estar viendo el mercado, tienen un equipo. ¿Cómo hacen ese roadmap de trabajo para la startup? Y el roadmap de trabajo en general lo hacemos los dos founders que somos yo y Nahum Dam, que es el CTO. Yo entiendo mucho lo que quiere el cliente y también miro mucho lo que me pide el cliente, o sea, porque yo hago llamadas con potenciales clientes todos los días, estoy también mirando lo que el cliente que ya está pagando hoy pide. Y entonces, en base a eso, voy armando como, ok, yo creo que esto debería ser nuestro roadmap, también mirando un poquito lo que va saliendo, porque a veces el cliente viene y te pide, y no puedo hacer tal cosa, y no puedo hacer tal otra, y como estamos en la barrera en el edge, ¿verdad? De lo nuevo, literal. Entonces, a lo mejor algo que el cliente me pidió hace 2 meses no se podía hacer y ahora sí se puede hacer. Entonces, nosotros vamos como guardando esos pedidos y vamos viendo también a medida que la tecnología va avanzando, ¿será que esto ya podemos hacer ahora? A lo mejor al principio un feature sale versión 0.1 y después nos damos cuenta que puede ser mucho más grande, ¿verdad? Y entonces yo por mi lado voy haciendo esa búsqueda, mirando siempre en lo que busca el cliente. Y por otro lado, Nahum siempre está mirando también cómo va avanzando la tecnología y demás. Entonces tratamos de tener esas dos miradas siempre para poder armar el roadmap. Y bueno, yo creo que también hay momentos en la startup y a mí nunca me había pasado estar en un lugar donde, ok, ahora ya hay que escalar. Siempre para mí fue, ok, vamos a hacer product market fit primero, vamos a ver si alguien quiere pagar por esto, si hay, no sé, más de una empresa que quiere pagar por esto, cuánto tiempo se quedan, ¿verdad? Y después cuando pasás, digamos, ese umbral, y bueno, sí, sí, ya tenemos un pool, ¿verdad? Básico de gente y empresas que pagan por esto y que les gusta y que se quedan y qué sé yo. Ahora hay que escalar y ahora hay que tener muchos más clientes y entonces ahí empezás a pensar también en otras cosas. No solamente la cantidad de features, o sea, yo creo que nosotros el primer año fue construir features, ¿verdad? Sobre todo porque los clientes nos pedían, nos pedían, nos pedían y llegamos después a un momento en el cual era, ya tenemos todo lo que los clientes nos piden. Incluso si haces una llamada con un potencial cliente y te pregunta, ¿tienen esto? ¿Tienen lo otro? Sí tenemos, ¿verdad? Entonces ya era como que por lo menos en un 80-90% ya tenemos todo lo que la gente está esperando. Y entonces ya te quedas tranquilo y entonces ahí a Todas las partir de ahí objeciones ya estaban resueltas, básicamente, ¿verdad? No había razón por la cual el cliente te decía, no tenés esto, no me elijo. Ya no había tantas razones al... ya no había y a llegar a ese momento fue sufridísimo, ¿verdad? Porque al principio hacía la lista de features y era interminable. Y también nosotros somos una startup bootstrap, no tenemos inversión. O sea, nosotros decidimos que no íbamos a tener inversión, y que íbamos a aportar, digamos, nuestro tiempo y nuestros propios recursos. Entonces, no teníamos equipo en ese momento, era solamente Nahum el que estaba desarrollando. Y era como hasta cierto punto, o sea, cuando tenga sentido, cuando nos demos cuenta que la gente realmente quiere esto, que hay product market fit, ahí recién vamos a pensar en contratar. Y después cuando llegó el momento de contratar, empieza también el tema de contratar, que es súper difícil, ¿verdad? Y que los skills que tenés
y que necesitas aprender para hacer product market fit, para vender, para poder tener tus primeros clientes, no son los skills que necesitas para escalar, para contratar. O sea, es completamente diferente y ahí, ok, ahora tenemos que empezar de cero otra vez y tenemos que aprender otra vez todo de cero. Y fue mucho prueba y error, o sea, contratar gente aquí, allá, part-time, full-time, después tipo contratar y también despedir rápido cuando no funciona, todo eso costó muchísimo. Y después, bueno, también llegó un momento en el cual era, tenemos todos estos features, pero como hicimos muy rápido y construimos muy rápido, entonces ahora hay que pensar cómo solidificar el producto, cómo hacer que sea más estable, ¿verdad? Porque ahora tenemos más clientes y tienen más conversaciones y bueno. Y el soporte, ¿verdad? Que al principio no es un gran problema y después a medida que vas sumando clientes, bueno, ahora tenemos que tener un sistema de soporte y cómo vamos a hacer. Y no sé, hay un montón de cosas que hay que ir pensando después por el camino que implican escalar y que al principio nosotros no teníamos porque no necesitábamos y ahora nos tocó aprender. ¿Cuál es el siguiente paso entonces para Cleark? El siguiente paso para Clear que es escalar, ¿verdad? Seguir escalando, pasar de los primeros 100 clientes y seguir al siguiente nivel. Y bueno, y generar muchísimo más revenue. Y bueno, realmente el sueño de nosotros sí nos gustaría tener un exit. Ese sería, yo te diría como O sea, esa es la meta finalmente. O end sea, goal, ustedes sí. piensan en eso como meta final, ¿verdad? Sí, sí, pensamos en eso como meta final. Eso nos gustaría. Y yo creo que también, si me preguntas a mí, creo que va a llegar un momento en el cual el mercado se va a tener que empezar a consolidar. O sea, hay muchas herramientas y yo creo que quizás la estrategia va a ser empezar a consolidar, o sea, empezar a juntar herramientas y probablemente van a haber startups que Que compren. levanten inversión para comprar otras. O sea, eso es lo que yo haría, ¿verdad? Si mi estrategia fuera levantar inversión, yo levantaría inversión para comprar otras startups que tengan un pool de clientes interesantes o que ya hayan desarrollado features que sean interesantes y demás. Y entonces ahí consolidaría el mercado. Eso es lo que yo haría para crecer más rápido. Entonces, bueno, si es que hay alguna startup así, probablemente nosotros podríamos ser un target interesante o a lo mejor ser parte de otro producto con el que podamos ser complementarios y demás. Pero ese sería como el end goal que estamos buscando. Como reflexión nada más, con relación a todas estas herramientas que están saliendo hoy de AI, hay como que un montón, ¿verdad? Pero parece que todavía no están, por sobre todo las aplicaciones a nivel de producción, ¿verdad? Porque hay muchos juguetes también, ¿verdad? Pero todavía parece ser de que hay un espacio no bien determinado de quiénes son todos los jugadores en esa área. Ujú. ¿Quiénes van a quedar al final de esta temporada, por así decirlo? Que me imagino que en un par de años más vamos a ver quiénes son los grandes ganadores. Todavía está por verse, ¿verdad? Pero también como uno, persona que tiene, o como empresa que tiene que elegir qué herramienta utilizar, puede tomar una buena elección de herramientas hoy con tanto ruido de por medio. Esa es una buenísima pregunta, Rodri. Y me pasa a mí también porque yo también uso herramientas, ¿verdad? Con AI, no para los chatbots, pero sí para otras cosas, o sea, note takers, no sé, un montón de cosas. Y es súper difícil elegir porque como vos decís, hay mucho ruido, hay demasiadas herramientas. Y el principal problema es entender qué es lo que hace cada herramienta. O sea, si vas a hacer el free trial de cada una, no sé, puedes estar meses también, ¿verdad? Entonces, llega un punto, a mí me pasa que llega un punto en el cual ya no puedo más probar herramientas, literal, ¿verdad? O sea, ya no tengo más tiempo. Y quiero saber ya de antemano, tipo, ¿será que yo creo que uno también va después entendiendo cuáles son las funcionalidades que necesita y cuáles son como las cosas no negociables y eso, llegar a ese punto es importante porque entonces ahí voy a poder decir, bueno, esta me sirve, esta no me sirve, lo que sea. Yo creo que un buen consejo para mí, para la gente, es sí o sí probar, pero elegir quizás herramientas que la curva de aprendizaje sean más pequeñas y entonces pues, digamos, podés probar más rápido, tratar de ver qué funcionalidades tiene, que sea lo más transparente posible, como para poder saber desde el principio qué tal, ¿verdad? O sea, si tiene una funcionalidad o no tiene una funcionalidad. Y bueno, en general pasa mucho eso. O sea, hoy también me pasó que justo probé Claude, hay que ahora tiene una Dentro de integración modo de con nuevo. Canva. Y yo sí, ay, por fin, mi sueño, ¿verdad? Y probé y era, not really. O sea, no termina de hacer el diseño como yo quiero. Finalmente le pongo un prompt, no sigue el prompt. Entonces, como que también, bueno, pasa eso con la tecnología que al principio decepciona y después mejora, ¿verdad? Siempre pasa eso. Pero creo que es cuestión nomás de ir probando herramientas. Y bueno, siempre hay una que te termina gustando porque es más fácil de usar. O sea, a mí me pasa mucho que para mí
lo que es más fácil de usar, lo que puedo usar más rápido, no tengo tanta curva de aprendizaje. No sé, te doy un ejemplo así en CRM, ¿verdad? Hay millones de CRM, miles, miles. Y HubSpot es así, mucha gente ama, pero yo no puedo usar HubSpot. Es tanto tiempo es configurar que me desespera. O sea, no tengo ese tiempo y termino usando otras herramientas que son más fáciles, más intuitivas, más sencillas. Entonces, para mí, pero eso es una cuestión personal, yo prefiero las herramientas que son más sencillas de usar, más fáciles de configurar. No quiero así los monstruos que para poder usar son 2 meses por lo menos de configuración. No me gusta tanto eso, pero depende mucho también de cada empresa y cada persona. Entonces yo lo que hago es que hago mi listita y voy probando así cada tanto, ¿verdad? O sea, un mes pruebo esta, otro mes. Y después a veces me pasa que probé una herramienta, después probé otra, después vuelvo otra vez a esa herramienta. Porque a lo mejor no tenía todo lo que yo quería, pero más o Pero es menos más resolvía mi práctico. problema. A veces es una cuestión de practicidad, no es tanto de qué tanto puede o no hacer. A veces es peor inclusive, pero como te es más práctico ahora, yo siempre doy el ejemplo del blog de notas. O puedes anotar, te puedes tener notas de voz, puedes tener de voz a texto, puedes tener un montón AI, pero a veces finalmente el blog de notas de tu compu es, es más rápido y más práctico que cualquier otra cosa, que inclusive un Sí. note taker, ¿verdad? Entonces, a veces el famoso low touch es mejor que high tech. Sí, o ir armando modularmente las cosas también. Entonces, tenés una herramienta para esto, tenés otra herramienta para esto, después vas viendo cómo unir de a poco. Eso yo le digo también mucho a mis clientes, porque tengo un montón de clientes que quieren automatizar todo su proceso, Mm. ¿verdad? Pero su proceso son 15 pasos o son 20 pasos. Entonces no vamos a poder hacer todo de una. Y siempre les digo, vamos a hacer por etapas, vamos a automatizar primero lo que más tiempo te lleva, lo que más tiempo le roba al equipo. Y después, entonces van uniendo, digamos, las otras piezas. Y nos pasó con muchos clientes que empezamos al principio y era una parte manual y 50% manual, 50% automático y después terminamos automatizando el 95%. Pero toma tiempo y yo creo que hay que hacer por etapas siempre. ¿Cuál es el punto exacto en el que alguien necesita una solución como ClearKI? ¿Cuándo comienza a ser necesario contratar a una persona para que atienda mis chats? ¿Cuándo contratar a una persona me es más barato que comprar un AI como ClearKI? ¿Y cuándo definitivamente ya conviene utilizar una herramienta como Clear? Mira, hoy por hoy el plan, digamos, de scale up de Clear, que ya puede hacer muchísimo, o sea, puede conectarse con API, puede tener herramientas para poder seguir la conversación y no sé, por ejemplo, si alguien quiere reservar una noche de hotel, entrar al motor de reserva y saber la disponibilidad, pasarle precio, o buscar en una base de datos de un e-commerce y poder decirte el stock, cosas así complejas, ¿verdad? Digamos, de gente con usuarios, con muchísimas 6.000 conversaciones, eso hoy sale, yo te diría, un sueldo mínimo. Y entonces termina siendo más barato que contratarle a alguien, porque al final sabemos que no es el sueldo mínimo nomás, también son las cargas sociales, ahora las vacaciones, un montón de cuestiones. Entonces, la verdad es que yo te diría, depende mucho de la persona, incluso alguien que está empezando de cero y tiene un emprendimiento y a lo mejor no tiene tantas conversaciones, pero no quiere tener que estar todo el día respondiendo porque quiere ser dueño de empresa y no empleado, ya puede tener un AI y le va a salir más barato que contratarle a Si, alguien. si vos estás, Entonces, si un fundador está gastando 2 horas de su vida respondiendo WhatsApp, debería estar pensando ya en tener algo como Click. yo creo que sí, o sea, si quiere escalar sobre todo, no sé, me parece, y sobre todo yo me doy cuenta que en Paraguay quizás porque el salario mínimo no es, digamos, tan alto como en otros países, la gente piensa, ay no, voy a contratar nomás a alguien. Pero realmente, digamos, es un sueldo y con las cargas sociales y después de pedir es Y complicado. Entonces, está trabajando con una persona, o sea, que se enferma, que tiene sí, problemas, que hay que gestionarla, que hay que... 100%. Todo eso, ¿verdad? Claro, a mí me pasa que a mí me cuesta, o sea, me doy cuenta también, incluso para nosotros, o sea, nosotros también tenemos leads, también generamos leads y demás, y también hay que calificar y todo eso. A mí me sale mucho más caro la hora incluso de una persona que califique. Entonces, sí, para mí incluso es como, sí, no sé si tiene mucho sentido. Yo creo que para ese tipo de tareas, la IA realmente funciona bastante bien y creo que hay otros roles para los cuales los humanos son muy buenos, ¿verdad? Porque hay
casos donde complejos, donde la IA no va a poder responder, no va a poder resolver y hay que derivar humano. Pero la cantidad de gente que se necesita es menor. O sea, nosotros tenemos clientes, por ejemplo, que antes tenían un equipo de 20 personas que respondían WhatsApp, solamente respondían WhatsApp todo el día, y ahora podemos hacer eso mismo con una persona y solamente derivarle los prospectos calificados, los leads calificados. Tenemos, no sé, clientes que tienen e-commerce que no lograban vender 100% a través de la web porque, bueno, en WhatsApp, perdón, en Paraguay la gente como que le da un poco de miedo de repente comprar directamente en la web, quiere hablar con alguien, qué sé yo, y bueno, al final lo que hicimos fue poner IA en el WhatsApp del e-commerce y la persona no podía creer que se cerraban ventas 100% con el bot, o sea, literal el bot vendía, cobraba todo, ¿verdad? Absolutamente todo. Y entonces manejamos ese WhatsApp con una persona que hace postventa, o sea, prepara los pedidos. El bot vende, ¿verdad? La IA vende y esta persona humana lo que hace es, bueno, digamos, preparar el pedido para poder hacer la entrega. Entonces, me parece que, digamos, depende mucho también de la mentalidad, digamos, de la empresa y del emprendedor. Porque hay gente que es así, no, yo quiero contratar gente. Y hay gente que me dice que del día uno no quieren tener un equipo muy grande, que prefieren manejar con un equipo más chico. Así que yo creo que depende. Pero sí, si vamos a hablar de volumen, ¿verdad? Yo creo que, digamos, también depende qué cantidad de cosas hagas por día. Si yo hoy como founder, ¿verdad? Tengo que responder todos mis leads y yo tengo, no sé, 5 o 6 leads por día, a mí me va a costar, honestamente, porque tengo que hacer un montón de otras cosas también y probablemente no le voy a poder hacer el seguimiento que No corresponde y es voy a perder solamente tiempo. el tiempo, ¿verdad? Es el esfuerzo mental de estar pensando en otra cosa, el hecho de que el founder, como está, como es multitasking, se olvida de las cosas, se olvida de hacer el seguimiento. Ah, me olvidé de responderle a este cliente. No es solamente el hecho de estar ahí, esos 2 minutos que le escribís, es escribirle, porque te olvidas también. Entonces, Claro. eso también hay, Y hay que tener en actualizar el cuenta. estado y todo eso. Algo importante es que nosotros hoy no tenemos solamente agentes con IA que responden leads y cierran ventas, sino que también tenemos otros agentes de inteligencia comercial, le llamamos que, entonces cuando compras Clear, compras un equipo, una fuerza de ventas y de inteligencia comercial, donde por un lado tenés los agentes que venden, pero por otro lado tenés los agentes que actualizan tu CRM de manera automática, o sea, leen las conversaciones, etiquetan, ¿verdad? ¿Qué producto quería o cuestiones que para vos son importantes tener en cuenta y como estadística? Y que también pueden después poner los estados, o sea, este lead califica, no califica, no sé cuál es el siguiente paso del embudo, pero vamos a suponer que sea, no sé, agendar llamada. Entonces, de todos estos leads que entraron, estos ya agendaron llamada y de todos los que agendaron llamada, estos al final ya se le envió la propuesta y entonces pueden estos agentes, digamos, leer las conversaciones, interpretar, ir marcando, que es algo que hasta hoy, por más de que tengas un CRM fantástico, no sé, Salesforce, ponele, igual hay que hacer de manera manual, o sea, igual alguien tiene que mirar. Y el problema que suelen tener muchas empresas es que, digamos, por lo menos la mitad de la parte de sus leads no están actualizados, entonces no te sirve mucho tener mucha data si no tenés tampoco clasificada y ordenada. Y tenemos otra gente que hace el seguimiento automático. Entonces puede mirar las conversaciones y seguir ciertas reglas, no sé, cada 30 minutos, cada 20 minutos, pero lo interesante es que puede seguir un prompt y una instrucción. Entonces es tipo, trata de seguir la conversación desde donde se quedó y trata de llevarla a tal lugar. Y con eso ya la IA puede seguir la conversación sola, ¿verdad? No es que hay que armar toda la secuencia de qué le va a decir mensaje uno, mensaje 2 y todo eso que lleva mucho tiempo y que digamos, también cambia mucho porque depende de qué dijo el cliente. Entonces, esas son cosas que también están incluidas en el paquete y que ahorran también mucho tiempo y que generalmente suele hacer un equipo de back office. Ya, buenísimo. Entonces, para hablar un poquito más sobre esto último que decías, el contexto que hoy se le puede pasar a la IA, ¿verdad? Eso es lo que yo creo que también cambió con este tema de poder integrar varias herramientas con la IA. Esto que mencionas, de que la IA se conecta al CRM, puede escribir información, puede tirar información del CRM, puede enviar a WhatsApp, puede enviar un mail, puede enviar un SMS, me imagino. O sea, la capacidad de integración hoy da como otras manos a la IA que hace un año probablemente no existían, ¿verdad? Entonces me imagino que ahí cambió de nuevo todo el panorama. ¿Qué uno puede decir con el tema de los datos que mencionaste y las integraciones? Y sí, o sea, antes no teníamos agentes, ¿verdad? Teníamos más chatbots que podían responder preguntas frecuentes y ahora tenemos agentes que pueden llevar a cabo acciones que permiten cerrar una venta. Entonces, por ejemplo, no sé,
alguien escribe aquí un presupuesto. Entonces puedes armar una herramienta que lo que hace es armar el presupuesto y ese presupuesto, entonces cuando el cliente pide presupuesto, la IA llama a esa herramienta arma el presupuesto y después le devuelve a la IA y la IA sigue hablando con el cliente hasta cerrar la venta, ¿verdad? O alguien que quiere reservar una noche de hotel, entonces pues hace una llamada a API, el motor de reserva, puedes sacar la disponibilidad, los precios y pasarle al cliente y después cerrar la venta. O sea, puede hacer muchas cosas. No todo es con IA, pero, o sea, hay también una arquitectura en el Ajá. sentido de que, em, y eso también es importante entender, digamos, porque hay herramientas que sirven para todo, con las que se pueden armar flujos, pero termina saliendo muy caro porque usas IA para todo Ujú, ese claro. proceso y no es lo más eficiente porque ahí usas muchos tokens, te termina saliendo caro. Entonces, hay también una arquitectura que nosotros armamos en el sentido de que no usamos IA para todo, no usamos tokens para todo, entonces termina saliendo un cosa más económico y más accesible también. Y hay que pensar mucho cómo armar, cómo hacer, ¿verdad? O sea, ahora, por ejemplo, los LLMs te permiten interpretar imágenes, transcribir audios y hay que ver un poco cómo hacer ese proceso de ok, el cliente mandó un audio o mandó una imagen, ¿cómo interpretamos esto? ¿Cómo sacamos esto? ¿Cómo buscamos esto en la base de datos? También hay toda una cuestión técnica de cómo hacer las búsquedas, que son, bueno, que son búsquedas vectoriales y un montón de cuestiones que hay que ir probando. La IA también se equivoca cada tanto, entonces hay que ir ajustando y demás. Pero definitivamente el abanico de cosas que se puede hacer ahora es muchísimo más amplio de lo que se podía hacer, te digo, incluso hace 6 meses. Ahora realmente sí se pueden armar agentes que pueden cerrar la venta solos. O sea, nosotros tenemos clientes que entran a su dashboard y ven cómo su agente cerró ventas. O sea, le pregunta al cliente qué quería, le pasó las opciones, los precios, le preguntó si quería el contado a crédito, ¿verdad? Y cerró la venta, o sea, literal. Entonces, es Debería ser, o increíble. sea, ¿cuál sería el último paso en ese chat? ¿Mandarle el link de venta o mandarle el producto o ya puede hacer la transacción inclusive por WhatsApp? Se puede hacer la transacción también, se puede hacer la transacción con un link de pago o a través de la web o puede ser una transferencia bancaria. O sea, la transacción no sucede dentro de WhatsApp, pero sí, por ejemplo, el típico proceso en Paraguay es, pasame por transferencia, estos son los datos, ¿verdad? Y literal es, si te paso los datos de la transferencia, después pasamos una captura de pantalla. Eso mismo se puede hacer 100% con el bot y se puede leer, digamos, la información de la captura de pantalla y con eso después ver si es que corresponde con la transferencia que llegó. Entonces ahí la venta ya se cierra, ¿verdad? 100%. Y bueno, incluso se podrían integrar pasarelas de pago también. Obviamente por cuestiones de seguridad, el pago no se debería hacer dentro de WhatsApp, pero sí ya es el último paso, digamos, el checkout nomás, es lo que se hace después, fuera de la plataforma. Entonces, sí, literal es un equipo de venta que venden mientras uno duerme, ¿verdad? Así que hay clientes que al principio me pasa muchísimo, es así, yo no creo que este bot pueda vender solo. Sí o sí va a tener que derivar humano, no sé qué, y después se quedan así, mentira que vendió. Sí, sí, vendió, ¿verdad? Así tipo tanto. Podemos hacer, digamos, la cuenta, ¿cuánto te vendió este bot? O sea, así, en millones, ¿verdad? ¿Cuánto vendió? Bueno, muchísimas gracias Gaby por contarnos toda tu experiencia en Cleark y también toda tu experiencia como emprendedora. Realmente impresionante todo lo que lograste hasta ahora y bueno, te deseamos lo mejor. Yo sé que estás viviendo ahora en Portugal, así que también me imagino que ya es con una vista al emprendimiento a nivel global, no solamente Paraguay. Y eso, muchísimas gracias. No sé si quieres decirnos algo más antes de cerrar. Gracias a ustedes y bueno, nada, lo que les quiero decir antes de cerrar es que si alguien quiere un chatbot con inteligencia artificial, les dejamos después los datos, clear.co y bueno, a las órdenes. Le pedimos a todos que nos sigan en nuestros canales de Google y Apple Podcast. También estamos en Spotify y en YouTube, así que no tienen excusa para poder vernos y escucharnos en cualquiera de sus canales. Nos vemos, Gaby. Chao, chao. Nos vemos, chao, chao.